La práctica deportiva siempre ha demostrado beneficios a la salud cardiovascular. Hasta ahora se ha calculado en aproximadamente unos 250 deportes los que se practican alrededor del mundo. Pero, ¿qué tal si les contara que existen registros de muerte súbita asociada a la práctica deportiva? ¿Qué deportes traducen mayor riesgo de aparición de muerte súbita? ¿Afecta más a hombres o a mujeres? ¿Qué cosas, qué situaciones o qué otros factores están asociados a la aparición de muerte súbita relacionada a la práctica de un deporte? Le invito a quedarse conmigo hasta el final del video. En un ratito se los cuento. En el año 2021, la revista española de cardiología publicó un artículo titulado Muerte súbita relacionada con la actividad deportiva en España. En él se analizaron 25 provincias durante 8 años y, para sorpresa de todos, se registraron 288 muertes relacionadas a la práctica de un deporte. Algunas ocurrieron durante el juego y otras una hora después de haberlo finalizado. Como dato interesante, el 98.6% de estos 288 casos ocurrieron en varones y más del 50%, aproximadamente un 54% de los casos ocurrieron entre los 35 y los 54 años. Pero, ¿cuáles fueron los deportes que estuvieron más relacionados con muerte de aparición súbita? Antes de responder estas preguntas, quiero decirles que el 96% de estas personas practicaban deportes de forma recreativa y no de manera profesional. El 28% de estos pacientes practicaban el ciclismo, 18% practicaban fútbol y 17% hacían carreras a pie. El 99% de estos casos de muerte de aparición súbita tenían un origen cardiovascular y a continuación se los voy a explicar para que lo entiendan más a detalle. 63 de cada 100 fallecimientos ocurrieron por cardiopatía isquémica. Aquí se incluye el infarto agudo al miocardio o la angina de pecho. 21 de cada 100 casos sufrían de una miocardiopatía, es decir, de una enfermedad del músculo cardíaco. Y aquí podríamos encontrar hipertrofia ventricular izquierda, miocardiopatía dilatada o miocardiopatía arrítmica. Un dato muy interesante, muy curioso y pongan mucha atención es que solamente 23 de los 288 casos habían sido diagnosticados con un problema cardíaco. En 95 de los 288 casos se encontraron factores de riesgo cardiovascular importantes y principalmente la mayoría presentaba obesidad. El 7% de estos pacientes habían consumido sustancias entre alcohol, cannabis y otros elementos, incluso farmacológicos. Como ven, aunque más del 98% de estos pacientes tuvieron una muerte súbita de origen cardiovascular, pocos de ellos habían sido diagnosticados con un problema o quizás ni siquiera habían realizado análisis para enterarse cómo estaba su salud. La moraleja es que antes de someterse a estrés físico en la práctica de un deporte, aunque sea de forma recreativa, se debe antes evaluar cómo está nuestra función, sobre todo desde el punto de vista cardíaco, para evitar situaciones como esta. Si llegó hasta el final de este video, recuerde darle like a nuestra página de Facebook, Dr. Osman Valdivia Internista, o regálenos una suscripción al canal de YouTube Primero Salud TV. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes un poco de medicina en español.